Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. No sabemos si es el mejor equipo de los últimos 50 años, bueno, en realidad sabemos que no lo es, pero sí estamos absolutamente seguros que es el equipo que más metáforas ha utilizado en los últimos años. Ahora es el caso de Esteban Bullrich, que realizó una metáfora acerca de la crisis actual, comparándola con, nuevamente, ¿no?, como atravesar una especie de marea, de un río. Vamos a escucharlo, dale. Perdimos contacto con algunos argentinos y esa realidad. Fue así, o sea, y lo dijimos. Ahora perdimos contacto, porque uno imagina que un político no puede perder contacto. Pero te pasa, porque te pones tanto el foco. Nosotros usamos la imagen esta de llegar a la orilla. Nos pusimos tanto el foco en la orilla que nos olvidamos de ver si la gente que estaba al lado nadando hacia la orilla estaba lista con la fuerza suficiente para llegar. Entonces me decía, mira, no llego. Pues está bien que la orilla esté cerca, pero no llego. Por supuesto, no fue el único que en los últimos 4 años realizó este tipo de declaraciones. Ya María Eugenia Vidal nos había hablado de cruzar el río. El presidente Mauricio Macri acerca de la metáfora del caballo. La vicepresidenta de la Nación, ahora casi desaparecida, Gabriela Michetti, también habló acerca de la luz al final del túnel, ¿no? Muchísimas referencias y alegorías y metáforas con cosas casi sobrenaturales, con tormentas, con fenómenos que tratan de explicar por qué realmente les sale todo mal, ¿no? Tratan de justificarse en este tipo de cuentos que tratan de transmitir a su electorado. Vamos a escuchar un pequeño compilado acerca de los más destacados de estos últimos 4 años. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, ¿no?, para graficarlo bien, en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. Empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, un alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. El domingo hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos, pero que después de 1 año y medio muy duro, dijeron no puedo más. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua. Y hoy están agotados, cansados, enojados. Llegar a fin de mes se transformó en este último año en una tarea imposible muchas veces. Le dijimos a los bonaerenses que cruzáramos un río difícil y empezamos a nadar al lado de ellos. Y ya pasamos más de la mitad de un río que cuesta. Hoy sabemos que es para allá y que es llegando a esa orilla donde vamos a estar mejor. Es ahora donde más fuertes y más esperanzados y más responsables tenemos que ser de haber decidido con ellos cruzar ese río. Creo que esa descripción, Roberto, que vos hacés expresa la angustia de muchos argentinos que sienten frente a esta tormenta que estamos atravesando, que esto puede terminar en una crisis similar a otras del pasado. Y yo quiero decirles que no creo que sea así. Yo creo que claramente estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. La diputada Elisa Carrió, que también suele tener alguna que otra frase rimbombante, en los últimos días tuvo algunas declaraciones que lo único que hacen es recalentar, ¿sí?, la interna política, no solamente con la oposición, con el Frente de Todos, sino hacia adentro de Cambiemos. Porque hacia adentro de Cambiemos piensan que tal vez es un momento de calmar las aguas. Sin embargo, Elisa Carrió volvió a hablar y lo hizo de esta manera. Cuando asumió Duvalde no hubo más muertos. Los pusieron a los muertos. Yo no estoy defendiendo de la Rúa, porque yo soy opositora de la Rúa. Pusieron los muertos. Y ahora quieren en doble juego ponernos
hay mucho nerviosismo desde el interior de Cambiemos, cruje Cambiemos, porque se acercan las elecciones y obviamente las proyecciones, las nuevas encuestas, que no las vamos a dar, ¿no? Porque ya sabemos cómo han resultado en la elección PASO, muestran y empiezan a denotar cierto crecimiento del espacio de todos y un estancamiento del espacio que conduce Mauricio Macri. Por eso existe este nerviosismo. El diario Perfil en los últimos días realizó una comparación en números del final de mandato de Cristina Fernández de Kirchner del periodo 2012-2015 y el periodo comprendido 2016-2019 de Mauricio Macri, ¿no? Cómo quedaron las dos Argentinas después de cada una de las gestiones, ¿no? Y vamos a algunos de los números más destacados. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno, el PBI, la variación acumulada de los 4 años de Macri registra una caída del 4.3%. En el periodo de la doctora Cristina Fernández aumentó un 1.4%, ¿no? Aumentó poco en ese periodo, pero por lo menos no caía. Bueno, ahora cayó un 4.3%. La pobreza, ¿no? En porcentaje de población, en el periodo de Macri un 36%. ¿Cómo lo dejó Cristina, según las estimaciones privadas, en el año 2015 con un 29%? Y cabe decir y destacar que todavía no terminó el gobierno de Macri y falta calcular a ese 36% esta última gran devaluación. Muchos indicadores dicen que hacia final de año podría terminar cerca del 40%. La tasa de inflación promedio de los últimos 4 años fue del 42%. La tasa promedio de los últimos 4 años de Cristina fue de 30.5%. El desempleo era del 10.1% en estos últimos 4 años y Cristina lo dejó en el 5.9%. La fuga de capitales, 70.000 millones durante el gobierno de Mauricio Macri, 17.500 durante el gobierno, el último, de Cristina Fernández. Crecimiento de la deuda pública en millones de dólares, 112.000 millones de dólares durante la gestión del ingeniero Mauricio Macri, 43.000 durante el gobierno de Cristina Fernández. Las reservas, ¿no?, hacia el final de mandato quedaron en 50.000 millones durante el gobierno de Macri. Obviamente puede ser un poco menos de aquí a los meses que quedan. Durante el gobierno de Cristina quedó en 25.000 millones. La variación de las reservas, bueno, durante el gobierno de Macri crecieron un 24.000 millones de dólares, durante el gobierno de Cristina cayó 20.000 millones. Cabe destacar que ese crecimiento tiene un fuerte factor de endeudamiento externo, es decir, se tomaron mucho crédito al exterior y por eso pudo el gobierno de Macri engrosar las reservas, ¿no? Recordemos que las que son de libre disponibilidad van a terminar el mandato Mauricio Macri de manera muy similar al que terminó Cristina Fernández, entre 12.000 y 15.000 millones de dólares de libre disponibilidad. El déficit fiscal del Producto Bruto Interno, 4.7 en la era Macri, 5.1, menos 5.1 en la era Cristina, menos 4.7 en la era Macri. El aumento del dólar, con este último número cerramos. Durante el gobierno de Mauricio Macri, 548% creció el valor del dólar, en realidad la devaluación del peso, ¿no? 548%. Durante el gobierno de Cristina, los últimos 4 años, 123%. Números que hablan por sí solos, muy contundentes, que realmente tiran o derriban cualquier discusión, ¿no?, que se dé alrededor de este tema. Bueno, vamos a cerrar este bloque con una denuncia en un colegio porteño que hablan de censura, ¿no?, de una canción de Ciro y los Persas, la canción Antes y Después, para musicalizar el Día del Maestro. Una denuncia anónima impidió que la utilizaran. Un grupo de chicos de la Escuela República de Portugal, del barrio porteño de Floresta, no pudo musicalizar la celebración del Día del Maestro con la canción Antes y Después de Ciro y los Persas porque las autoridades se lo impidieron. La excusa fue que el tema lo utilizaban en los actos de la expresidenta Cristina Fernández
de Kirchner. Estamos hablando de las autoridades que van por derriba del colegio. No estamos hablando de las autoridades del colegio, sino más bien de las autoridades del consejo escolar, que habrían impedido que se pase esta canción en el colegio. El bajista de Cirio y los Persas estaba presente en el acto porque su hija asiste al establecimiento e iba a interpretar junto a los chicos la canción de su grupo. Por su parte, Andrés Ciro Martínez, en su cuenta de Twitter, dijo que repudiamos la censura ejercida por las autoridades de la Escuela 23 con los chicos que prepararon nuestra canción, sea por el motivo que fuera. Es desconocer un derecho e ignorar que la gente la canta hace 10 años en estadios desde que la tocamos, ¿no? Dice que es penoso, ridículo, oscuro y lamentable Andrés Ciro Martínez. Luego corrigió ese tweet, no diciendo que no tenían que ver las autoridades de la escuela, sino más bien las autoridades que están por arriba de la escuela misma. Esto es En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7, retransmite en la radio pública de Ituzaingó 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento y las radios de la Red de Medios del Oeste y también La Voz de Cristina. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el Nombre de Orson, con la conducción de Mariano González. En el Nombre de Orson. Sexta temporada. 6 años defendieron tus intereses. En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos. Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo. La inflación se acelera, la suba de precios crece y proyectan que en septiembre podría superar el 6%, ¿no? Está por encima del pico de este año, que ya fue del 4.7% en marzo, ¿no? Esto pega de lleno, por supuesto, por la devaluación que sucedió después de las PASO. Sin embargo, Mauricio Macri en el año 2015, ¿no? Ahora que estamos en tiempo de campaña, esto decía acerca de cómo iba a ser la inflación durante su gobierno. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. Lo primero que tengo que decirle a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal, que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. ¿Está? En el Nombre de Orson. Uno de los temas del último mes que ha tomado muchísima trascendencia es, por supuesto, la emergencia alimentaria. Fue aprobado en primera instancia en diputados y, bueno, ha generado mucha discusión hacia adentro del espacio Cambiemos, que a pesar de haber aprobado con diputados propios esta emergencia alimentaria, tal vez las voces que más suenan en los medios de comunicación parecen no mostrarse muy a favor de esta situación que se está dando en la República Argentina, y tiene que ver con el hambre, ¿no? Digo, hay funcionarios que aparentemente desconocen cuál es la real situación de muchas familias argentinas. Hay funcionarios que minimizan la situación, como es el caso de Miguel Ángel Pichetto. Vamos a escucharlo. No es el África. ¿Pero hay hambre en la Argentina? No, puede haber algunos sectores que tengan dificultades. Para que me quede claro, ¿en la Argentina hay hambre? Yo creo que el concepto de hambre no es aplicable a la Argentina, Luis. La construcción de la cultura del trabajo tiene que ver con que cuando suena el despertador en la mañana, no es para ir a tomar mate a la cocina, es para levantarse e ir a trabajar. Lo único que ha crecido es el Estado, y el gasto en el Estado y el gasto de seguridad social para mantener gente desocupada. Esto es lo que ha crecido en la Argentina. A estos muchachos que están en la calle hoy, que ahora descubrieron
la pobreza extrema, ahora es el hambre. Ya no les alcanzaba con la emergencia social, ahora es el hambre. No quiero este país, nuestro país en manos de piqueteros en la calle, el escenario de la pobreza, donde todo el mundo magnifica la pobreza, en donde aparece el episcopal preocupado por el hambre. La inflación con el kirchnerismo fue el 25 al 30, hoy es 50. Un poco más, 40, 45 en los últimos 50, años. 60. Y bueno, 10 puntos más. Nada menos. No, está bien. El diputado Toti Flores, ¿no? Una persona muy cercana a Elisa Carrió, también se refirió a este tema y lo hizo también de una manera con bastante distancia, ¿no? Toma bastante distancia de la realidad, de la situación de muchísimas familias pobres en la República Argentina. Lo raro es que él viene a representar, ¿no? Llegó a representar a esas familias y sin embargo ha tomado muchísima distancia desde que está en el espacio Cambiemos, ¿no? Parece que perdió contacto con la realidad Toti Flores. Sí, yo también, siempre uno tiene que tomar marcos de referencia, digamos, ¿no? Porque el hambre es un concepto que cada uno lo siente como quiere. Pero si nosotros tomamos lo que ha sido la última crisis del 2001, bueno, no estamos en esa situación donde las ollas populares en los barrios se llenaban de gente grande que iba con mucha vergüenza y que tenía que ir a esas ollas populares porque no tenía alimento en su casa. Lo mismo que los niños hoy están contenidos, los que están escolarizados están contenidos. También en el 2001 una cosa que pasaba era que los niños llevaban a la escuela a sus hermanitos. Esa situación yo no la percibo. Que el hambre es un concepto que cada uno lo siente como quiere. Evidentemente es un tema que incomoda muchísimo al gobierno, porque fíjense, ellos llegaron al poder con la promesa de pobreza cero, ¿no? Y esta situación en donde queda tan evidente que el modelo económico ha fracasado tanto, que ha desplazado a tanta gente hacia la pobreza y que ha generado cada vez más hambre en los estratos más bajos de la República Argentina, esto evidentemente choca con lo que habían propuesto hacia finales del año 2015, ¿no? Esto de pobreza cero se choca con esto de terminar el gobierno con emergencia alimentaria, ¿no? Por eso fue una semana tan convulsionada para el gobierno de Mauricio Macri. Entre la resistencia a dar este mensaje simbólico y la realidad, ¿no? Que fue lo que finalmente primó. Por suerte, aunque algunos de sus alfiles sigan dando mensajes contradictorios en los medios de comunicación. De acuerdo a los últimos datos de la Universidad Católica Argentina, 4 de cada 10 niños y adolescentes bonaerenses se alimentan en comedores comunitarios, ¿no? Un dato que alarma, un dato que preocupa. El informe arroja una cifra más alarmante todavía: el 14.5% de los chicos pasó hambre en el último año. El trabajo fue realizado por pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense y marca la cruda realidad que está viviendo en especial los menores de edad. En los últimos 8 años se duplicó la cantidad de chicos que deben concurrir a estos establecimientos, mientras que en el año 2010 el porcentaje de niños que asistía a comedores era del 17.4%, en el 2017 subió al 35.8%, alcanzando el 40% en el tercer trimestre del 2018. Imagínense dónde está esa cifra hoy, ¿no? Imagínense dónde está esa cifra hoy. La cifra del 14.5% de los chicos que pasaron hambre en el último año supera a la media nacional, que es del 11%, ¿no? Esto habla de la grave realidad del conurbano bonaerense de María Eugenia Vidal, ¿no? La grave realidad. Además, el informe señala que el 7.8% de los jóvenes no consumen ningún nutriente esencial en su dieta alimentaria diaria, es decir, carnes, lácteos, frutas y verduras. La inseguridad alimentaria severa, es decir, que un hogar no pueda acceder a los alimentos, junto con la cobertura de alimentación gratuita, experimentó un fuerte incremento en el último periodo interanual, tanto en el total de niñas y niños
y adolescentes a nivel país como en el conurbano bonaerense, alcanzando los valores más elevados de la serie 2010-2018. El informe también señala el rol fundamental que cumple la asistencia en los colegios, ¿no? La asistencia alimentaria gratuita en los colegios. Pero esto tiene un problema, porque los chicos en edad de escolarización primaria, entre 5 y 12 años, están mayormente cubiertos. Pero ¿qué pasa con los chicos de preescolar y los adolescentes? Están en una situación de total desprotección, porque ahí no hay la cobertura suficiente. Es decir, los que están en edad del colegio, bueno, tienen al menos ese comedor. Los que no, quedan totalmente excluidos o a la suerte de algún comedor o merendero comunitario. Entre los niños del Gran Buenos Aires que viven en hogares que no pueden comprar alimentos, el 44% no recibe ningún tipo de asistencia alimentaria. Son el 6.46% del total de menores del conurbano. Esto habla de que no son suficientes las políticas de ayuda, ¿no? No son suficientes. Por eso era importante que se decretara esta emergencia alimentaria, que pase al menos por el Congreso. Estos datos de la cruda realidad chocan de frente con lo que decían funcionarios, ¿sí?, como Totti, en realidad diputado, y lo que dice candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, que hoy es más o cumple más el rol de un funcionario de gobierno que de un candidato a vicepresidente. En el nombre de Orson. Ahora desmontamos todas las fake news. En el nombre de Orson. 6 años defendiendo tus intereses. Momento de hablar de fake news, de noticias falsas, y recurrimos nuevamente al sitio reverso.ar, un sitio de chequeado.com, y tiene que ver con un video que circuló en los últimos días de Alberto Fernández peleándose en un shopping. Dice Reverso, no, el video de Alberto Fernández peleándose en un shopping no fue filmado en España ni es actual. Luego del viaje del candidato a presidente del Frente de Todos a España, a dicho país, comenzó a circular un contenido audiovisual en donde se lo ve peleándose con una persona en un shopping. El posteo afirma que sucedió en España, pero se trata de un video del año 2016 grabado en Patio Bullrich, en Buenos Aires. Un video que cada tanto lo hacen circular, en especial cuando Alberto Fernández fue seleccionado para ocupar ese cargo por Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que Cristina se lo pide a Alberto Fernández de ser candidato a presidente. Bueno, a partir de ese momento empezó a circular este video como si formase parte de la realidad, de la coyuntura, cuando en realidad no lo era. El posteo afirma que sucedió en España, pero se trata de un video, como decíamos recién, filmado en Patio Bullrich. El candidato sostuvo en su momento que un imbécil lo insultó y que al mismo tiempo mucha gente se solidarizó. Eso es lo que había dicho Alberto Fernández en aquel entonces. El video que circuló en los últimos días, en aquel entonces, en el año 2016, había sido publicado en otros medios como El Cronista, La Nación, TN y la televisión pública. Esto parte obviamente del trazado que hacen de información desde el sitio Reverso, ¿no? Esta noticia es vieja y sin embargo fue posteada y vendida como si fuera de los últimos días. Vamos a pasar a otra de las noticias falsas de la semana. Reverso dice no, un grupo de jóvenes K no golpeó a una empleada de Aguada en la protesta de la CETEP en un shopping. Fíjense, ¿no?, hasta dónde llegan estas noticias falsas. Circula en las redes sociales un posteo de una imagen de una mujer con una profunda herida en la cara. Las publicaciones afirman que se trata de una empleada de la marca de la familia de la primera dama, Juliana Aguada, agredida por no donar ropa. Pero la mujer es en realidad una británica que fue agredida en 2016 en un bar de una ciudad inglesa. Tampoco ocurrió un hecho similar durante las manifestaciones de la CETEP en el Patio Bullrich, según confirmaron fuentes del shopping, de la seccional capital de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, y de la empresa de indumentaria involucrada, ¿no? Obviamente hicieron las consultas necesarias y se llegó a la conclusión de que este posteo que circula
en Facebook, en Twitter, no es real. El posteo decía: en el patio Bullrich un grupo de jóvenes K golpeó brutalmente a empleada de Aguada porque no les quiso donar ropa. Fue en la toma de Grabois. Terrorismo, decía, ¿no? Y esto fue difundido en varios sitios y grupos de Facebook que, por supuesto, tienen simpatía con el gobierno de Mauricio Macri y también son ciertamente adversos al Frente de Todos. Estas fueron algunas de las noticias falsas que circularon en los últimos días. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Momento de palabras autorizadas y se sienta en nuestro sillón José Pablo Feynman, ¿sí? El filósofo que nos va a hablar acerca del problema de la clase media, ¿no? Algunas reacciones, advierte el filósofo, de esta clase social que va tomando determinadas decisiones, muchas veces en contra de sus propios intereses. Lo escuchamos. Vamos a dar una teoría del ser de la clase media. La clase media no quiere ser lo que es, clase media. La clase media quiere ser clase alta. Y la clase media no quiere ser clase pobre, no quiere ser pobre, tiene terror a ser pobre. Este es un esquema existencial durísimo. ¿Por qué? Porque la clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta, y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. En esta coyuntura, ¿qué hace la clase media? Bueno, cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, la clase media se une a los pobres y larga esa consigna. Piquete, cacerola, la lucha es una sola. Entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo. Cuando recupera su nivel adquisitivo, la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. O sea, de este círculo realmente viscoso y vicioso, Argentina y América Latina tienen que salir de esto. Lo cual exigiría una decisión por parte de la clase media de qué quiere ser. ¿Qué quiere ser? ¿A quién se quiere unir? Yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree, porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza, las van a mandar. En el nombre de Orson. Último bloque de En el nombre de Orson. En los últimos días se entregaron los premios Martín Fierro al cable y allí ganó el periodista Alejandro Berkovich. Realizó un discurso más que interesante, lo escuchamos a continuación, y también hace una grave denuncia acerca de la situación de los periodistas en los últimos tiempos. Bocache, que creyó en mí para esto, de Leo Loiso, el director, y de todos los compañeros de C5N especialmente, que muy castigados durante estos años hicieron periodismo de verdad. El año pasado arrancamos Brotes Verdes, que es por lo cual nos premian hoy. Arrancamos Brotes Verdes con una investigación sobre las autopistas del Curro. Las autopistas del Curro son hoy una causa judicial que le preocupa bastante a varios funcionarios salientes, o al parecer salientes. Lamentablemente, esa investigación el año pasado no tuvo el eco que nosotros creímos que iba a tener en los demás colegas, en los demás medios de comunicación. Espero que a partir de ahora
los periodistas, como dijo Canela, busquemos la verdad, pero la busquemos no solamente cuando eso coincide con los intereses de las empresas periodísticas que nos emplean. Hay que ser críticos siempre para mí, y si sirve de algo, este premio es también para los 4.000 trabajadores de prensa que se quedaron sin trabajo estos años, para mis compañeros del Sindicato de Trabajadores de Prensa, y para todos los que nos insultaron y nos ningunearon por laburar con mucho esfuerzo durante este tiempo, porque esta crisis no vino sola. Esta crisis es producto de muchas políticas que criticamos durante mucho tiempo ante el silencio de un montón. Gracias. Son muchísimos los periodistas que se quedaron sin trabajo en la República Argentina en los últimos 4 años, así que desde acá también un saludo a todos ellos desde este espacio. Hasta aquí en el nombre de Orson, estuvimos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, retransmiten la Radio Pública del Oeste, la Radio Pública de Ituzaingó 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y La Voz de Cristina. Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.